Bienvenidos a su podcast Analismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán. Y bueno, pues aquí estamos nuevamente, otro programa, otra semana. Y pues vamos a hablar de un tema bastante general. Vamos a tratar de pues, compartir aquí algunas reflexiones, ver si esas reflexiones llevan por algún camino específico. Pero como siempre, bueno, digo, la idea aquí es tal vez perder un poquito el tiempo platicando con ustedes de pues algunos conceptos, y el concepto de esta semana es uno que ya habíamos abordado como concepto específico, que es el concepto de la ideología. Sin embargo, ahora quiero platicar o compartir algunas reflexiones de, bueno, cómo la ideología entra a veces en relación directa con el tema de la identidad. Y aprovechando que estamos en octubre, este mes, pues ahora sí que muy popular por todo el tema de Halloween, Día de Brujas en castellano. Em, Pues obviamente todos están pensando en qué se van a disfrazar, muchos tratan de organizar pues, sus fiestas precisamente de disfraces. Tienen fama, ¿no? Las fiestas de Halloween de ser tal vez un poquito más atrevidas, por decirlo de alguna manera, en el sentido que, pues al ir disfrazada la gente siempre, pues hay como un factor de desinhibición adicional a lo que normalmente pues tendrías en una fiesta con sus componentes típicos de música, alcohol y ahora sí que algarabía social, ¿no? Hay que ver, digo, la pandemia continúa, muchos ya estamos vacunados, incluso no solo con primera, hasta con segunda dosis. Y bueno, los semáforos verdes por ahí en todos lados están empezando a surgir, entonces pues posiblemente habrá que ver qué sucede, pero pues bueno, Halloween muy potencialmente tenga pues muchas fiestas, muchos disfraces, muchos memes, de los cuales habrá que ir pues consumiendo, generándolos, etcétera, ¿no? Pero en todo ese tema del disfraz, que al final pues cuando uno se disfraza, lo que haces es que te apropias, vamos a decir, de una identidad que tal vez no te pertenece, actúas o te comportas de cierta manera como tú piensas que esa identidad se tendría que comportar. Es decir, tú te disfrazas, no sé, de hombre lobo. Y de acuerdo a lo que tú has visto que representa un hombre lobo, las características que tiene, los mitos que lo describen. No sé si has visto, por ejemplo, no sé, algunas películas de donde sale este tipo de monstruo, te referencias claramente con los lobos mismos. Y en ese sentido, pues imitas ciertas características, ciertas condiciones que tú asocias con lo que normalmente está atribuido a un hombre lobo. En ese sentido, cuando hablamos de las ideologías como disfraces, quiero apuntar a un fenómeno que yo creo que es similar y que muy posiblemente ustedes, algunos de ustedes, tal vez ya han detectado o han logrado percibir, principalmente como muchos de nuestros fenómenos modernos, en las redes sociales. Es conveniente empezar, digo, en esta serie de reflexiones, pues recordando o abordando un concepto tal vez general de ideología. Ya por ahí en un capítulo anterior explicábamos de forma más profunda, yo creo, la condición ideológica. Hay, y siempre vale la pena mencionarlo, como una especie de condición ideológica hegemónica que pues podría asociarse con temas de forma muy simple de sentido común. Y básicamente pues son todos estos discursos, costumbres y valores inclusive, que determinan pues la manera en la que normalmente operamos en el estatus actual, ¿no? El status quo. Sin embargo, dentro de esa cuestión, que esa ideología, vamos a decir que está ahí permeada a través de diferentes dispositivos y aparatos, que es difícil, ¿no? Si no tenemos como ciertas herramientas, ciertos mecanismos, es difícil a veces darnos cuenta, incluso que estamos inmersos como en ese presente ideológico. Pero independientemente de eso, bueno, dentro de todo este esquema, vamos a decir como esta super base ideológica, tanto que estemos conscientes o no conscientes de esta,
A partir de ahí también pues tenemos la ideología en sus definiciones, vamos a decir, un poquito más conocidas, como pues un conjunto de creencias o un conjunto de valores o un conjunto de enunciados éticos, políticos, sociales, en los cuales de forma justificada o injustificada nosotros creemos, ¿no? O sea, son conjuntos de creencias al final. Muchos dirán o podrán decir que pues, sus ideologías o ciertas ideologías pues son más válidas o menos que otras. Algunos podrán decir incluso que su ideología pues es totalmente justificada, científica, real, verdadera, pero al final pues son conjuntos de creencias y obviamente la ideología siempre opera pues en un marco de conceptos o de abstracciones en las cuales pues es muy complicado establecer qué parte de una ideología puede ser completamente verdadera o no. Donde obviamente ya tenemos ahí el concepto de verdad mismo, que lo vamos a abordar más adelante, pero ya resulta pues un elemento problemático. Pero entendiendo la ideología como esa, que tenemos las ideologías más populares, por ejemplo el comunismo o el socialismo, el fascismo, el nazismo, bueno, esas son ideologías que escuchamos día a día y la mayoría de nosotros pues al menos podemos identificar, tal vez de manera superficial o incluso a través de símbolos, pero si alguien nos preguntase, pues yo creo que cada una de ellas podríamos tratar al menos de poner como algunos puntos, ¿no? Algunos bullet points que nos indicaran qué representa específicamente cada una de esas ideologías. Y muy posiblemente algunos nos equivocaremos o tal vez entendamos o no entendamos en absoluto ya las minucias conceptuales de estas ideologías, pero son ejemplos muy típicos, ¿no? de ideología, ¿no? Algunos llaman toda la onda woke ahorita como de ideología también. El mismo neoliberalismo, ¿no? Como proyecto político, pues es, ya decíamos, extremadamente ideológico. Entonces, bueno, hay una serie de pues, grupos ideológicos que ya están determinados, conceptos ideológicos que ya estamos familiarizados. Y obviamente, pues dentro de esos conjuntos distintos, pues hay algunos con los que nos identificamos y algunos con los que no nos identificamos. Hay algunos con los que nos identificamos estando a favor, hay algunos con los que nos identificamos estando totalmente en contra y nos declaramos opuestos a ese conjunto de creencias o ideas sociales, políticas, económicas, lo que sea, ¿no? Pero al final, pues de otra manera la ideología juega, y yo creo que ahorita más que tal vez en momentos históricos recientes, juega una parte importante de, de pues, una fracción de nuestra identidad. Que ahorita nuestra identidad, y aquí podríamos abordar a los pensadores, pero pues digamos está cada vez más fragmentada, es cada vez más líquida, por ejemplo, por citar los conceptos de Bauman, y como que ya no es tan estable, ¿no? Es más complicado generarnos una identidad propia que sea pues muy fácil de encasillar o identificar. Eso yo creo que es un proceso que se ha dado en parte también por cómo el capitalismo ha fragmentado incluso la concepción propia misma del deseo. Pero es claro que tal vez hace 50, 60 años pues era más sencillo identificarnos. Históricamente siempre ha habido como grandes identificadores o grandes narrativas, que obviamente ahorita con todo el tema del posmodernismo, pues digamos esas mismas narrativas están retadas, quebradas, fragmentadas, hechas a un lado. En ese sentido, actualmente tenemos como que no menos opciones, más bien tenemos muchas más opciones para identificarnos, pero en ese sentido que tenemos muchas más que están como multiplicadas, están fractalizadas, pues es más difícil construir como una identidad coherente. Pero dentro de esas categorizaciones, pues la parte ideológica es una de ellas. Y obviamente la identidad propia siempre está relacionada con elementos estéticos. De ahí la parte ya tal vez incluso como material de un disfraz. Poniendo los ejemplos de pues ciertas subculturas, ciertas tribus, ¿no?
que si los emos antes, o los metaleros, o los reggaetoneros, o los nerds, todas esas cuestiones que digo, no son propiamente ideológicas, pero también son identitarias. Ahorita que tenemos, por ejemplo, todo el tema de la identidad de género, la identidad, las orientaciones sexuales, todas estas cuestiones que también se han quebrado o se han multiplicado, se han fragmentalizado, pues también forman parte de nuestra identidad. Y por ejemplo, ahí ya pueden estar más relacionados con algunos conceptos ideológicos mismos. Cuando nos ponemos en oposición a ese tipo de situaciones, por ejemplo, todos, pues esta gente más en el aspecto de derecha, que se define como pro vida, que se define como conservadores, como cristianos, ¿no? Las religiones es claramente ideológico. Pues también ya representan ciertas condiciones identitarias que también tienen pues esa relación ideológica muy clara. Entonces, estamos en una época en la que pues tenemos mucho más de dónde escoger en cómo identificarnos, pero también lo hacemos tal vez de manera un poquito más superficial, y de ahí la tesis de que estamos utilizando muchos de estos conceptos ideológicos principalmente como un disfraz, vamos a decir, estético, por decirlo de alguna manera, que más como pues ahora sí, una serie o un conjunto de principios éticos o morales que nos lleven hacia cierta praxis, o hacia ejecutar ciertas acciones o comportarnos de cierta manera. De forma que, en parte también por la condición de espectacular, hiperreal, de la forma en la que interactuamos otra vez, principalmente en redes sociales, pues acabamos como actuando estas identidades ideológicas en ese nivel estético, ¿no? Entonces nos comportamos en las redes, en el Twitter, en el Facebook, en Instagram, nos comportamos como en teoría esperamos que alguien con esas ideologías se comporte, pero no ejercer simplemente como una estetización de alguna manera de la forma en la que imaginamos o entendemos estas ideas, estos conceptos. Una cita por ahí de Walter Benjamin, estudió obviamente en la Escuela de Frankfurt y que examinó muy de cerca en su época, él vio cómo iba surgiendo y comenzando a elevarse todo el tema del fascismo. Él, digo, y lo voy a parafrasear porque está en inglés, dice: las masas tienen un derecho a cambiar las relaciones de propiedad, y el fascismo busca darles una expresión a esas masas mientras se preserva como quiera la propiedad. Y el resultado lógico del fascismo entonces es la introducción de las estéticas en la vida política, o de la estética en la vida política. Y aquí Benjamin a lo que estaba tratando de referenciar es que el fascismo en su época, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial, y de forma similar ahorita algunas cuestiones que tal vez no les podemos llamar propiamente fascistas, pero vamos a llamarle populismos autoritarios, comparten esta idea en la que tratan de darle como una expresión al pueblo, a la gente, a la masa, pero lo tratan de hacer sin realmente cambiar la estructura, en este caso, pues de los medios de propiedad, ¿no? Es decir, normalmente el discurso fascista trata de pues mencionar como a cierto grupo de gente, a ciertas poblaciones, pues hay cosas que se les han negado, ¿no? Que la historia les ha quitado, que algunos grupos les han arrebatado. Llámase el trabajo, prosperidad, sus valores, etcétera, etcétera. Y en vez de tener también pues un discurso en el que eso que se les fue arrebatado se les va a restituir, pues simplemente a través de pues esta introducción estética en la vida política, pues simplemente se vuelven como ciertas expresiones que permiten que en el discurso se entienda esta parte, ¿no? A nivel otra vez superficial, a nivel estético, sin cambiar realmente, pues ahora sí que, o preservando más bien esta propiedad o estas, vamos a decir, estructuras mismas de poder. Y bueno, esto que observaba Benjamin menciona que pues es con el fascismo empieza esta introducción de la estética en la vida política. Y yo creo que ahorita muchos de ustedes estarán de acuerdo que la parte estética en la vida política otra vez se hace como nivel superficial de ideologías como disfraces, pues está bastante presente. Y lo vemos cómo están actuadas en mucho del discurso político que se da, pues ahora sí que todas estas redes.
De alguna otra manera podríamos decir, en una analogía tal vez un poquito simple o burda, que actualmente la ideología política que uno puede tener, pues es casi casi como irle a un equipo de fútbol. Así como irle a un equipo de fútbol también representa todavía para muchos sectores de la población una parte importante de cómo forjar la identidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Monterrey, de que si eres tigre o eres rayado, haz de cuenta es como una de las decisiones más importantes de tu vida, te importe o no te importe el fútbol. En ese sentido, pues también si eres de izquierdas o derechas, si eres anarquista o socialista o anarco-tecno-utopista, post-transhumanista, woke, bueno, es bien importante, ¿no? Es bien importante que juegues con los colores de tu equipo, ¿no? Que te pongas los colores de tu equipo, que vistas, que actúes, ahora sí que la estética de tu equipo, de tu barra, de tu afición. En el fútbol, pues es muy claro, es obviamente un ritual, es un juego, en donde, pues al identificarte tú con este equipo, pues cuando gana te sientes contento, eufórico, cuando pierde, pues es al revés. Incluso puede generar temas de violencia, todo un tema, ¿no? La parte incluso también de violencia doméstica que se genera a través del fútbol. Pero bueno, ahí pues está muy claro hasta cierto nivel que está en juego, ¿no? Es tal cual es un juego, está en juego pues el ganar o el perder un partido de fútbol. Aparte de eso, obviamente hay ciertas como sublimaciones, pues ahora sí que de los conceptos de realmente que está en juego. En un clásico, pues tal vez no está en juego simplemente el marcador, está en juego la supremacía histórica de un equipo sobre otro, está en juego el discurso o la narrativa, ¿no? De que un equipo es mejor que otro, está en juego el realmente tú entender tu equipo como un equipo superior al otro, está en juego como tu propia carácter identitario, ¿no? Entonces, se juega ahí. Si así en el fútbol, más en la parte política, se juega la identidad misma. Entonces, al ponernos, al vestirnos nosotros con estos disfraces de ideología, también pues ya entramos en una serie de procesos, en una serie de juegos, mismos de rituales, en los que ya no es solo como la afinidad ética o la afinidad a ciertos principios que dictaminan nuestra ideología política, sino ya es como un compromiso con una identidad. Ya nos estamos comprometiendo con, pues vamos a decir, como un gran otro abstracto que nos dictamina o nos coloca cómo debemos de actuar, a qué debemos de reaccionar, qué nos debe de importar, qué no nos debe de importar, qué nos debe parecer controversial. Nosotros obviamente ya con este grupo tenemos que tener claro dónde están las líneas, cuáles son las líneas que sí podemos cruzar, cuáles son las líneas que no podemos cruzar, cuáles son los discursos que sí podemos decir, cuáles son los... Y aunque no hay un manual, ¿no? De decir, esto sí lo puedes tuitear, esto sí lo puedes decir, esto no, pues obviamente de manera colectiva vamos interpretando estos papeles, vamos interpretando estos personajes, vamos, como dicen en inglés, vamos larpeando como ciertas identidades políticas, ciertos disfraces políticos, y pues en ese sentido vamos como mimetizándonos en ese proceso formal con toda esta masa ideológica, independientemente si es de derecha o de izquierda, en donde está en juego nuestra identidad. Y no solo nuestra identidad, se podría decir que está en juego incluso la manera en la que percibimos la verdad misma. Ahorita vamos a tratar de explicar, ¿no? Pero al final, digo, y de esto tenemos ejemplos. Por ahí hace algunos meses leía un artículo, no recuerdo el nombre, donde apuntaba como en TikTok, ¿no? Esta red social, donde pues es predominantemente joven, ¿no? Los que participan en esa red, haciendo pues toda esta serie de videos cortos, como que se percibía que en ciertos aspectos de TikTok, ¿no? Porque otra vez, pues hay mini universos dentro de cada red social, entonces dependiendo de cómo esté configurado tu feed, tu algoritmo, pues hay cosas que nunca vas a ver en TikTok, en Instagram, en ningún lado, ¿no? Pero en como toda la arena política, interpretativa de estas redes sociales, TikTok precisamente tenía como muy polarizado, o más polarizado tal vez que otras redes sociales, como que los discursos políticos ideológicos, tanto de las derechas, pues extremadamente radicales como las izquierdas.
Y la forma en la que esto se veía, pues, digo, los que están familiarizados con la red social de TikTok, pues era a través de videos donde, pues prácticamente, pues estos chavos, porque eran mayormente jóvenes, interpretaban esa estética. Interpretaban, ¿no? Se vestían ahí, ya sea en la derecha, pues de templarios o se ponían ahí sus trajes de nazi o lo que sea, ¿no? En la izquierda, obviamente, pues también con esta estética como del comunismo, el socialismo, el martillo y la hoz. Y bueno, es como un juego, pero siempre de imágenes, un juego de espectáculos, un juego pues ahora sí, de como simulaciones estéticas de ciertas condiciones ideológicas que pueden no presentarse en los discursos mismos de las redes. Pero al final, una de las cosas interesantes que menciona este artículo, con lo que yo estoy de acuerdo, es que muchos de estos, vamos a decir, apropiaciones o estas demostraciones de estos disfraces ideológicos, pues al final eran extremadamente superficiales. En el sentido que muy posiblemente ninguno de estos chavos, no estamos hablando de chavos de entre 13, 15 años, menores de edad, posiblemente todos, pues muy difícilmente tendrían un entendimiento profundo, histórico, reflexionado de las ideologías que pues estaban tan activamente mostrando como parte de su identidad. Es decir, independientemente de si salieran con una bandera nazi o con una bandera comunista, muy posiblemente tendrían un entendimiento muy pobre de lo que representa cada uno de esos espectros, de dónde viene históricamente esos movimientos y cuáles son otra vez como las principales, pues ahora sí, elementos que, que indicarían ese tipo de ideología política. No que sean completamente ignorantes a ellos, ¿no? O sea, no significa que alguien que salga en TikTok haciendo un video vestido de Hitler, haciendo apologías al nazismo, pues no significa que sea totalmente ignorante a la condición del holocausto. Obvio, muy posiblemente no. Sin embargo, el que comprendan o hay una reflexión realmente profunda sobre lo que representa eso en términos políticos y cómo jugaría esa ideología en la actualidad, pues obviamente yo creo que hay muy poco de eso. Entonces la ideología se vuelve como una especie de disfraz donde obviamente aquí tenemos el extremo en cómo es actuada, pero incluso a niveles donde, vamos a decir, intelectuales, discursos, podcasts como varios de los influencers ahorita populares, las páginas de memes, ¿no? O sea, donde en teoría pareciera que hay como un entendimiento más profundo tal vez de cada una de estas ideologías, pero en el momento en que hay una apropiación directa o una relación identitaria directa de yo, Federico Peano, yo, página tal o yo, fulanito tal, me identifico con esta ideología y esto es mi estética, este es mi logo y esta es mi interpretación, pues obviamente ahí se empieza a mezclar esta ideología como entidad y esta ideología como un disfraz que no permite superar, en mi opinión, pues una cuestión meramente estética, meramente superficial, que normalmente pues solo opera o puede operar a través de tanto los conflictos que genera, ¿no? Con ideologías opuestas o contrarias y el drama o debate que de ahí genere, como lo que pues en consenso puede generar respecto pues a simplemente estar mimetizado con todo el otro discurso ideológico similar de tal o cual persona. Y muchas cosas ahí, espero ya quedado más o menos claro, ¿no? Pero eso es como uno de los fenómenos que se advierten o yo creo que se observan. Y en sí, pues son como, pienso, siento, pues como desarrollos un poquito paradójicos, en el que entre más nos apropiemos a veces como de estas identidades ideológicas, pues más difícil es que las podamos como incluso llevar a cabo en la realidad o generar pues una especie ya al menos de praxis genuina, real, que pueda trascender o pueda pues tener el potencial político suficiente para generar alguna línea de quiebre del status quo actual. Y en teoría esa es como siempre pues pues una de las finalidades, ¿no? Tanto en las derechas como en las izquierdas. Obviamente, todo este proceso de vestirnos con estas ideologías tiene que ver también con la parte de las narrativas. Cómo generamos nosotros ciertas narrativas que ahorita tal vez ya no tengamos. Y cuando algunas personas me preguntan, oye, Fede, ¿por qué crees, no, que
que ahorita pues estos chavitos en TikTok, en Instagram, muy jóvenes, pareciera que están tan politizados, cuando pues ya comentábamos o argumentábamos que muy posiblemente tengan poco entendimiento de esas ideologías que están vistiéndose o disfrazándose de. Y precisamente tiene que ver con esta realización de que al final pues nos faltan historias, nos faltan narrativas que nos expliquen pues mucha de la manera en la que el mundo ahorita está operando. Y en ese sentido, yo creo que ahí encontramos al menos una explicación, ¿no? O una posible explicación de por qué pues, nos resultan importantes o interesantes, especialmente a los muy jóvenes, el establecer esta serie de identidades ideológicas. Hace pues, muchas décadas anteriores tenemos como narrativas ya muy fijas, muy estables, ya sea Dios, la historia, el progreso, la trascendencia. Algunos todavía tratamos de apegarnos a algunas de ellas, el éxito, la meritocracia, la modernidad misma, el conocimiento, la racionalidad, que al final, por más racionales que parecieran cada una de estas historias, pues no dejan de ser o estructurar pues una condición como de mitos. Y estos mitos pareciera que ahorita ya no los tenemos tan claros y los tenemos que seguir generando o desenterrando mitos anteriores para tratar de nuevamente tener algo que nos respalde y que nos permita sentirnos un poquito más tranquilos de que hay algo que puede explicar esta realidad diaria que cada vez es más confusa, que cada vez es más volátil, que cada vez es más agresiva, que cada vez es más difícil, más compleja. Entonces, no podemos como despegarnos de esa idea de quererla explicar de forma, pues, un poquito más simple, ¿no? Entonces, estamos como al mismo tiempo en un momento histórico en donde superficialmente pareciera que los mitos han desaparecido y ya no los podemos aceptar, pero los seguimos utilizando, los seguimos buscando. Y una manera en la que lo hacemos es precisamente a través de este como performance ideológico, que no es muy diferente de una teoría de conspiración. Por ahí en otros episodios explicábamos cómo la teoría de la conspiración al final no es tanto la relación que tiene con la verdad, ¿no? O sea, eso no es como lo importante, sino la relación que tiene con la complejidad del poder. La gente que cae en teorías de conspiración muchas veces no es porque, pues, digamos, no tengan acceso a información para saber que la Tierra no es plana. Simplemente que hay como esta necesidad, irracional tal vez, de construir estos mitos para tratar de explicar las cosas que en esta complejidad no nos alcanza la información para explicar. Entonces resulta siempre pues, más sencillo pensar que pues, hay como un cabal de élites superpoderosas que están tratando de mantenernos ciegos ante la realidad de que la Tierra es plana, en vez de realmente ver o tratar de entender la complejidad de las estructuras de poder que han generado ahorita. No que la Tierra sea plana, ese sería el mínimo de mis problemas si la Tierra fuera plana o no, sino el hecho de que estamos pues otra vez en un presente muy precarizado, muy complejo, con muchas dificultades y donde la mayoría de nosotros pues de una otra manera podríamos estar, yo pienso, mucho mejor. Entonces en ese sentido, de ahí viene tal vez esta necesidad de disfrazarnos de ideologías, en que hay como este deseo colectivo por las explicaciones. Y eso es bien importante, o sea, no es un tema individual. Como mucho lo que explicamos aquí, es bien importante siempre hacer esa distinción. El tema no es que yo, Federico Compeán, quiera explicar el mundo, sino que hay una condición social colectiva en el que nadie de nosotros, o la mayoría de nosotros, no podemos explicarnos o no nos alcanza lo que tenemos para explicarnos el mundo. Obviamente, pues cada generación lo vive de forma distinta. Y al final, pues los millennials ya medio geriátricos como yo, la generación X, los boomers, pues de otra manera, pues ya nos construimos ciertas narrativas y ahorita, pues bueno, tengo que ir a trabajar y ya, y se acabó, ¿no? Tengo ya cuentas que pagar y todo, ¿no? Pero obviamente en sectores más jóvenes, los zoomers que vienen después, pues estos vacíos tienen o se perciben de manera diferente, también ya lo hemos platicado. Y por eso nos sorprende que la parte del disfraz ideológico estético
o sea como mucho más predominante en jóvenes o en los más jóvenes, ¿no? Estoy hablando tal vez de gente de 25 años para abajo. Hay obviamente teóricos que lo explican. Por ahí hace también, el año pasado me acuerdo que me topé con ahí algunas de las ideas de René Girard, que habla precisamente de pues como ese deseo colectivo y ese proceso que ya decíamos de mimesis, ¿no? Siempre tenemos como esta suposición de que nuestro deseo, por ejemplo, este deseo de querer articular una narrativa o querer entender el mundo, pues es un deseo propio, que de otra manera está ahí en lo recóndito de nuestra mente y que nosotros pues simplemente por observar algo ya sabemos si lo vamos a desear o no. Y esto es lo que René Girard decía es la mentira romántica. Y él decía, nuestro deseo está mediado. Nuestro deseo siempre es un objeto que pues no se genera por un puro instinto, no es una necesidad como, bueno, o sea, no es que yo desee comer, es que instintamente quiero comer porque si no me muero. Eso no es, dice Girard, eso no es un deseo. Pero la parte del deseo, pues sí, no es, como, al no ser puramente instintual, pues no tenemos realmente nada propio hacia a nosotros, ¿no? Nada intrínseco, hacia nosotros, que nos ayude a determinar qué vamos a desear o qué no. Entonces, de otra manera, nuestro deseo está mediado por lo que él llama modelos, que puede ser, por ejemplo, gente que nos dice qué es lo que vale la pena desear. Entonces hay como una colectividad, hay un conjunto, o sea, en conjunto nos damos idea de qué es lo que es deseable. Vamos a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Estamos todos en un restaurante y todo el mundo pide la bebida A. Y son 10 personas y tú pides la bebida B. Pero cuando pides la bebida B y te diste cuenta que todo el mundo pidió la bebida A, pues empiezas a dudar si tal vez la bebida B sea lo que realmente quieres. ¿Por qué? Porque pareciera que la bebida A es lo que en general la gente prefiere tomar, ¿no? Entonces, oye, en un bar, ¿no? Pues tal vez ya no te animes tú a pedir algo así muy exótico porque pues tú ves que nadie está pidiendo esa cosa exótica que igual tú piensas que te puede gustar. Entonces, eh, pues él, Girard, ¿no? Básicamente dice que nos influenciamos los unos a los otros cuando estamos juntos y siempre tendemos a desear los mismos objetos o las mismas cosas. Y no porque estos objetos sean, por ejemplo, escasos, que será una explicación, vamos a decir, marxista o materialista, sino porque el deseo está gobernado por la imitación, por el proceso mimético, ¿no? Así tal cual lo expresa Girard. Y de otra manera siempre estamos tratando de crear un ser que está esencialmente basado pues, en el deseo de los que nos rodean. Que muy similar a Lacan, ¿no? Para Girard, pues el deseo es como un impulso de falta y pues al final es un objeto que no podemos llegar a tener, ¿no? Pero en esa colectividad o entendiendo en esa parte que en conjunto deseamos cosas, pues pareciera que ahorita hay una condición de mimesis o a través de esa condición de mimesis, pues la mayoría de nosotros estamos deseando lo mismo, que es tratar de explicarnos muchas de estas cosas, este presente tan volátil y tan líquido, tan ambiguo que ya no entendemos. Y en ese sentido, pues bueno, tratamos de crear esas narrativas mediante ciertas recetas ideológicas y obviamente eso lo hacemos en conjunto, lo hacemos en colectivo. Y nos permite estos disfraces ideológicos también pertenecer a cierto grupo y crear al mismo tiempo esas narrativas de forma que así ya planteándolo, pues parece muy obvio por qué están tan de moda o porque hay este como resurgimiento de elementos ideológicos políticos fuertes, especialmente en sectores muy muy jóvenes, tengan o no la formación teórica, práctica, histórica para entender tal vez lo que representa cada una de las ideologías de las cuales se están disfrazando. Es complicado y obviamente aquí entramos a otro problema que tal vez abordaremos en el siguiente capítulo, que es el tema de, bueno, cómo hacemos ese quiebre, ¿no? de la superficialidad estética, de simplemente disfrazarnos de las ideologías, cómo nos emancipamos un poquito de esa necesidad como de pertenecer a estos grupos y a través de ahí avanzar realmente pues alguna praxis que más que tratar de cumplir un cierto compromiso ideológico,
más que sea un performance o un larpeo, pues ahora sí referenciado a esta ideología, que sí permita, pues vamos a decir, no dejar la estética detrás, porque yo creo que es muy importante. Lo podemos ver en las ideas de Rancière, en cómo hay que reconfigurar también la parte de lo sensible. No lo expresa directamente cómo hacerlo, pero digo, la parte estética es obviamente muy importante, porque siempre hay un componente emotivo, emocional, a toda la cuestión política, pero ¿cómo unimos esa estética con una cuestión ética que nos permita realmente ejecutar una praxis sin que esta, y ese es el otro gran problema, sea cooptada por la ideología hegemónica del capitalismo tardío, neoliberalismo, como lo queramos llamar? Entonces, entender o plantear como y de mi parte, ¿no? Como un proyecto de izquierda, yo creo que es importante y es un problema, ¿no? Porque de otra manera la izquierda ha fallado como en potenciar ese deseo colectivo que conecte realmente con una ejecución, una praxis distinta, cosa que la derecha sí tal vez ha sabido hacer. Obviamente, ¿no? Y aquí volviendo al tema del deseo, y tal vez con eso cerraríamos, pareciera, y esa puede ser una explicación por la que también es muy fácil que todo el discurso de izquierda sea cooptado por el status quo, pero pareciera que las mismas estructuras en las que deseamos, esta colectividad, esta mimesis de deseo, están gobernadas por una narrativa hegemónica y una condición ya, vamos a decir, psicopolítica, que ya opera muy en lo profundo de nuestro pensamiento y de la cual es difícil tal vez ser conscientes y obviamente más quebrar. Podríamos decir que las mismas categorías cognitivas del deseo ya están o solo existen, incluso las de las ideologías aparentemente contrarias, pues están ligadas al mismo marco de referencia capitalista o neoliberal. Y de otra manera, pues se esconden ahí las condiciones o las ruinas simbólicas, por decirlo de alguna manera, en donde podríamos articular tal vez categorías distintas o proyecciones de deseos distintos, ya sea que les queramos llamar revolucionarios o emancipadores, pero que pudieran realmente pues hacer unos quiebres de pensar futuros distintos, que siempre ha sido como pues parte de lo que queremos hacer aquí, ¿no? O sea, cómo planteamos ahora sí que este mapa estratégico de lo posible. Y yo creo que ese es un problema. Podemos verlo, por ejemplo, en la misma cuestión de las páginas de memes. Y ahí, bueno, ¿qué está en juego? Pues no está en juego solamente la parte ideológica, la parte estética, está en juego la verdad misma, ¿no? O sea, como las categorías epistémicas con las que interpretamos al mundo. El campo de batalla se vuelve entonces ya la forma en la que apreciamos el conocimiento mismo. Pero bueno, esa pues es una problemática tal vez un poco más compleja, es un tema diferente que otra vez a través de la cuestión de los memes voy a ver si puedo preparar algo para abordarlo tal vez en el siguiente capítulo. Por el día de hoy yo creo que sería todo. Esto es básicamente lo que quería platicar, un poquito así de pues algunas divagaciones pues así de lo inmediato que son pues estas cuestiones, estos juegos políticos que vemos en las redes sociales. Por favor, déjenos su opinión al respecto. ¿Qué opinan de toda esta parte? ¿Se identifican ustedes con algunas de esas ideologías? ¿Han caído como en esta parte de como larpear o interpretar, hacer su ideología pues más que performativa principalmente, ¿no? O sea, darle prioridad como a lo estético? Déjenos ahí sus comentarios. ¿Qué opinan de esas reflexiones? ¿Piensan que son relevantes o no? Y bueno, para los que nos escuchan por primera vez, como siempre, los invitamos a que por favor pues se suscriban, ya sea aquí en la página de YouTube o en el mismo Spotify. Estamos también en Google Podcast, en iTunes. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan, comenten. Ayúdenos, si les gusta el contenido, a llegar a un poquito más de personas, ¿no? Pero en fin, por hoy sería todo. Los que quieran entrar en contacto conmigo, van a estar en mis redes sociales, Fede Fiesta en Twitter, Fede Compián en Instagram. Y bueno, por este episodio sería todo. Gracias a los que nos escuchan. Nos vemos la siguiente semana.